En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días, ya prestos para iniciar una nueva jornada. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya casi sana, pero seguimos por precaución aquí, pero obviamente un día cargado de información, análisis y bueno, invitado también de primerísima mano. Y agradecemos su presencia, de hecho, a señor Jorge Peralta. Él es director CEO de China Consultoras. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, Prince, Ada, a la audiencia también un gusto estar aquí. Y bueno, espero que te recuperes pronto ya. Gracias. Totalmente. Jorge, te trajimos hoy porque hay muchísimas novedades, porque de hecho cuando estamos hablando de China, hablamos de una de las grandes potencias, obviamente, en el mundo, y todas las decisiones que se tomen en torno a ese país tienen repercusiones, y siempre se plantea cuáles son las oportunidades que Paraguay de alguna manera está perdiendo al no tener en estricto rigor relaciones comerciales con el gigante asiático. Así que todo este tipo de aristas vamos a estar abordando durante el programa, si te parece, y con datos muy interesantes también que nos trajiste, y bueno, vamos a compartir con la audiencia. ¿Te parece? Con mucho gusto. Le pedimos a los compañeros el soporte correspondiente, por favor. De hecho, Jorge nos compartió esta presentación y me gustaría que pudieras contextualizarnos, Jorge, como un gran conocedor de China, porque no solamente es de lectura, de oído, sino de experiencia. Y de hecho recuerdo que cuando te tuvimos la primera vez habías comentado que estuviste mucho tiempo, bueno, relativamente cierto tiempo en el país asiático, de idas y vueltas y conociendo también su cultura, su manera de hacer negocios, etcétera. Así que el conocimiento es más que vasto, y me gustaría que pudieras de alguna manera hacer este contexto para que la gente pueda de alguna manera dimensionar en materia de posición que tiene China en el mundo. Bueno, es un tema muy apasionante para mí, y gracias por darme ese pie, ¿verdad? Porque de verdad es importante saber desde dónde voy a hablar, o sea, desde qué plataforma, desde dónde estoy parado para hablar de China. Para empezar, mi experiencia en China continental fue una experiencia personal, por el tema de la cultura, que siempre me apasionó la cultura china, pero se sumó, digamos, también a que soy economista, ¿verdad? Y me gusta también el análisis, y también asesoramos empresas, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, desde ahí yo me paro. Yo no fui a China enviado, becado por el gobierno chino, no soy político, soy una persona, como digo, del sector privado, ¿verdad? Entonces, y ya con 15 años de experiencia en el tema, habiendo vivido 3 años. El año pasado nomás tuve casi un mes asesorando a empresarios que fueron a ferias importantes. Viajé muchísimo el año pasado, fui a un foro que se llama Latin American and Caribbean, China, América Latina y Caribe, y China. Es un foro muy interesante donde Paraguay está ausente, ¿verdad? Prácticamente. También a la iniciativa de la Ruta de la Seda, con información muy interesante, habiendo visitado varias ferias, fábricas. Y bueno, haciendo un contexto internacional, China se le considera la segunda potencia económica mundial, a pesar de que en algunos indicadores ya le superó a Estados Unidos, por ejemplo en paridad de poder de compra. Vamos a ir mostrando después algunos indicadores macro, porque sé que tu programa es más seguido por gente que está en el ámbito económico, ¿verdad? Pero acá vamos a hablar un poquitito también de cultura, vamos a hablar un poquitito también de geopolítica, ¿verdad? Porque no se puede, está todo mezclado eso, ¿verdad? Mismo. Entonces, bueno, China es un actor importante a nivel internacional. Lastimosamente, digo, desde mi punto de vista, ¿verdad? Sé que hay compatriotas paraguayos, yo tengo amigos con quienes tenemos discusiones amistosas, ¿verdad? Porque finalmente lo que estamos es por Paraguay, no es ni siquiera por China, ¿verdad? Es una cuestión más personal eso, pero que yo veo que hay oportunidades perdidas, como estabas mencionando hace rato, ¿verdad? Entonces, desde esa plataforma es la que quiero hablar.
Y bueno, podríamos empezar entendiendo el por qué China, ¿verdad? Claro. Si tenemos el soporte ya podemos ir viendo. Sí, la primera lámina, por favor, compañeros, para ir desglosando justamente. Aquí, China milenaria. Estamos Sí. hablando de más de 5.000 años de historia y todo lo que sucedió en ese tiempo. Claro, según un historiador, y esto lo cita Adrián Díaz Marro, el que el año pasado, el empresario español que había venido al Recuerdo. Paraguay, Sí. escritor del libro 21 claves para entender China en el siglo XXI. Dicho sea paso, un saludo a Adrián, no sé si estará Saludos. viendo, le comenté a él, está en China ahora. Él sí que ya vivió 20 años allá y muchísima experiencia también. Mencionaba de que de estos 5.000 años, prácticamente un 80% de ese tiempo, China lideró la civilización en la antigüedad. Lo que pasa es que nosotros venimos más bien de una raíz europea en cuanto a nuestra cultura, ¿verdad? Si uno ve Aristóteles, Platón, etcétera, y los griegos y después los romanos con su sistema de gobierno, etcétera, fueron los nietos de China en la historia. Entonces, todo ese tiempo antes Europa se pasó redescubriendo lo que los chinos ya habían inventado. Entonces yo por eso pongo, mi primer motivación de por qué mirar a China es la cultura milenaria y específicamente los inventos chinos, que ellos no exigieron patentes en la antigüedad para que la gente utilice. Digamos que es una especie de donación mundial, ¿verdad? Después se sistematizó el tema de las patentes y compañía. Entonces, ahí hablamos de 5.000 años de historia. Entonces, China proveyó a la humanidad de muchos inventos, ¿verdad? Yo creo que eso mucha gente ya lo sabe, entonces podemos ir pasando La siguiente lámina, por Sí. favor, compañeros. para no ahondar, pero ahí ya se entiende, ¿verdad? Entonces, Pero aquí también estamos incluyendo eso que mencionas, un poco de cultura, Jorge, en el sentido de que básicamente todo lo que hace China está vinculado a su cultura y obviamente a toda la política también. exacto. Y eso tiene una continuidad histórica. Es Sí. interesante la continuidad, por ejemplo, los caracteres chinos que hasta hoy día fueron evolucionando. La continuidad histórica de China es muy interesante, ¿verdad? Nosotros, o sea, hay una, digamos, muchos argumentos anti-China hoy día, Sí. pero se basan en estos últimos 200 años, más los últimos 40, 50 años, ¿verdad? Pero estamos viendo todo ese potencial. Después ellos tienen también, obviamente hay aspectos políticos y culturales que están un poco mezclados, ¿verdad? Está el comunismo, es cierto, socialismo con características chinas que ya hoy día en la práctica no tiene tanto ese componente, ¿verdad? Bueno, en lo político sí, pero en lo económico y en la vida diaria de las personas no, ¿verdad? 1.400 millones de habitantes, país más poblado del mundo. Bueno, le superó un poquitito India, pero por unos 30, 50 millones, que entre ellos no es nada, ¿verdad? Sí. Entonces, pero de esos 1.400 millones, son 100 millones los miembros del partido, ¿verdad? Del Partido Comunista. Vos te vas y convivís con los chinos y hablas con ellos y te das cuenta, nadie está digamos, discutiendo sobre cuestiones de política y compañía. Todo el mundo está produciendo, trabajando, inventando cosas, creando cosas, innovando. Entonces, ahí vemos lo que ellos le llaman con características chinas, porque está mezclado, digamos, con lo que es su tradición. Y ahí ya hablamos de filosofía, ¿verdad? Que Sí. si bien está en el inconsciente del chino, del ciudadano chino, ¿verdad? El confucianismo, taoísmo, budismo, no todo el pueblo chino digamos, abiertamente confiesa o practica eso hoy día, pero está en su subconsciente, su inconsciente colectivo, digamos, su forma de ser. El moverse en bloque, aunque hoy día, según Adrián, porque solemos hablar mucho con él, son muy individualistas también en cuanto a la familia, pero cuando van a moverse como sociedad sí se saben mover en bloque. Eso es una característica muy interesante. Confianza también, imagino. Claro, totalmente. Y después hay todo un tema ahí que es el guanxi, ¿verdad? Es las relaciones que generen valor agregado, el mianzi, que es el rostro ante las personas, la reputación, ¿verdad? Hay todo un tema ahí. Y después el capitalismo, aunque ellos no lo vas a escuchar que lo dicen de esta forma, ¿verdad? Y algunos lo dicen economía social de mercado, capitalista social de Estado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero esa combinación es la que hizo China, ¿verdad? Si seguimos Sí, un adelante. poco, La siguiente lámina, por favor, compañeros. Muy interesante, Jorge. eso es para poner un contexto. Bueno, más se analiza y se mira las últimas generaciones, ¿verdad? Sí. Desde Mao Zedong, que bueno, recordemos China, en el programa pasado que estuve, ahí yo conté casi toda la parte milenaria de China, ¿verdad? No voy a repetir, el que quiere ver, puede ver, sí, puede ver a través de Spotify otra vez, ¿verdad? Sí. Bueno, lo puede repasar ahí, pero continuando eso, cuando China, bueno, ocurre lo de la división, ellos fueron invadidos por potencias europeas en el siglo XIX, el tema del opio,
y toda una serie de cuestiones históricas, y ya deja China el modelo imperial y se mete a buscar modelos occidentales de gobierno. 1911, Sun Yat-sen, que realmente es el padre de la República China. No hablamos de República Popular ni la República China nacionalista, ¿verdad? No estamos hablando de esos partidos, el Kuomintang y el PSC, ¿verdad? Sino que estamos hablando pero después una división entre ellos y fueron invadidos por los japoneses. Entonces los chinos le siguieron más a una tesis, que era la de Mao Zedong, que en su momento todos le juzgan a Mao, y yo no soy pro Mao, aclaro, sí, pero todos le juzgan a Mao por el tema del gran salto adelante o la purga social que hubo de los intelectuales, la revolución cultural, donde sí hubo muchísimos chinos que murieron, ¿verdad?, por ese tipo de políticas, pero en su momento fue importante. Y acá vamos a entrar una especie de el debate de Stroessner con Penayo y con los otros, ¿verdad? En el sentido de que no es que estoy diciendo que sea bueno lo que hizo Mao, pero de alguna forma le unió al pueblo chino, porque perdió el norte, entonces Mao le devuelve esa unicidad, ¿verdad? En eso ellos, por ejemplo, le respetan y le valoran, pero después vino Deng Xiaoping, que él fue el que abrió realmente China al mundo y bajó los decibeles al tema ideológico y subió los decibeles, digamos, al tema económico, ¿verdad? Que era lo que el pueblo chino necesitaba. Empezó a abrir gradualmente, porque ellos se toman su tiempo, ¿verdad? Sí. Todavía se siguen abriendo, hay cosas que todavía siguen cerradas, pero ahí todavía se están abriendo mucho, y empezó este señor Deng Xiaoping. Después vino Jiang Zemin, donde él ya abrió China a la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo. Que imagino habrá sido histórico también en su momento. Fue histórico porque ahí empiezan a aparecer, por ejemplo, en la estadística del Banco Central, todavía aparece ahí recién, sí, ¿verdad? 2001. Y después otras conquistas, por ejemplo, el tema de Hong Kong y Macao, que fueron devueltos, digamos, por los británicos y los portugueses. Y después Hu Jintao, que ya le dio una apertura mayor a China en el mundo, ¿verdad? Se consolidó ya, y la economía que en esos tiempos crecía entre el 10 al 14%, era impresionante. Hasta que después viene Xi Jinping, el que, digamos, se estableció ya fuertemente en el poder, tiene una postura mucho más firme, volvió un poco otra vez China al tema ideológico, pero sigue primando, digamos, lo económico. Y podemos ir al siguiente. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Para entender. Entonces, ¿por qué negociar con China? Esta lámina es la que destaco y ciertamente le voy a decir super like. Sí, para entender. No, acá no estamos diciendo que la gente esté o no de acuerdo, como se dice Adrián también. Sí. Puedes odiar a China, puedes amar a China, pero es inevitable. Es inevitable, vas a tener que convivir con ellos, ¿verdad? Así. O sea, puedes irte en una cumbre del G20, te puede doler la panza, volver al país, pero después te vas en otra cumbre y le vas a encontrar otra vez, ¿verdad? O el claro ejemplo de Paraguay también, Jorge, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Bueno, entonces, el sueño chino, todo el mundo habla del Make America Great Again de Donald Trump, ¿verdad? Pero China está hablando de su sueño, que siempre fue ¿verdad? Ser cabeza de las civilizaciones como en la antigüedad, pero no cabeza para tratar de dominar. Hubo un navegante chino, Chuang He, se estudia en la historia de eso de China, que salió a recorrer los 7 mares en 2 años y medio. Su embarcación era mucho más grande que los galeones españoles o portugueses de su época. Y bueno, encontraron casi todos los ecosistemas. Todo lo que encontraron era algo que ellos ya tenían, porque China tiene todos los ecosistemas, un gigante. Entonces ellos regresaron, ¿verdad? Y entonces más bien lo que hoy día ellos... la conquista para ellos es el comercio, el establecimiento de conexión entre los pueblos. Eso es lo que ellos buscan, ¿verdad? Entonces, para el 2020... mencionaban ellos en sus planes, ¿verdad? Una sociedad moderadamente próspera, es decir, los niveles de extrema pobreza ya prácticamente se eliminaron en China. No significa que no exista, pero... Y para el 2049, que sería el centenario, sí, de ellos ya tener una república totalmente modernizada, rica y próspera. Acá adelante muchos me van a tirar piedras, ¿verdad? Pero una cosa es escuchar, una cosa son los ecos y otra cosa son los hechos. Una cosa es lo que uno escucha a miles de kilómetros, pero otra cosa es estar ahí, convivir con ellos y darse cuenta, no es tan malos había sido, no son como nos vendieron. ¿Por qué ese énfasis, Jorge? Pongo ese énfasis porque a nosotros no nos llega esta noticia. Y si nos llega de una manera, digamos, distorsionada, a veces incluso malintencionada, ¿verdad? Porque es una amenaza para la región. Yo no entiendo amenaza de qué, ¿verdad? Voy a ir explicando por qué esto no es así, ¿verdad? Adelante. ¿Podemos seguir la siguiente lámina? Podemos seguir porque esto tiene una secuencia que es interesante. Sí, totalmente. Bueno, algo también, ¿por qué mirar a China, verdad? Sí.
en el 95 nomás estaba como la octava economía mundial. Pero ya en el 2013, 2014 ya aparece como la segunda. En PIB nominal hablamos, se llaman los indicadores macro, ¿verdad? Pero a nivel de paridad de poder de compra ya le superó a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el crecimiento vertiginoso que realmente está volviendo a posicionar a China, lo que siempre fue en la antigüedad, ¿verdad? Una potencia. Vamos la al siguiente lámina, vez, por entonces. favor, compañeros, para la gente que nos está escuchando y bueno, también viendo. Sí, igual estamos describiendo, ¿verdad? Es Para que la cierto. gente que escucha pueda seguir el hilo, digamos. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Bueno, entonces, siguiendo con esta explicación. Creo que se trabó, ¿verdad? No hay problema. Para igual- la siguiente lámina. Ahí puedo poner el componente de la clase media o tenés un capítulo también sobre eso, Jorge, porque se mencionaba de que hubo una suerte de estancamiento relativamente. Por eso te preguntaba por qué el énfasis en eso del eco y el hecho. Sí, bueno, primero porque no nos llegan todas las noticias, no nos Sí. llegan distorsionadas, digamos, ¿verdad? Pero esto también tiene un componente, ¿verdad? Si uno ve en el año 49 la cantidad, hay un mapa ahí después cuando se pueda destrabar el slide, Sí. un mapa que muestra la cantidad de países que no reconocían a China en el 49. Después en el 71, en el 1971, se hizo una famosa votación de la resolución 2758, en la que la mayoría de los países de las Naciones Unidas en tiempo, por pedido de Estados Unidos, hay que entenderlo, entonces reconocieron a China la mayoría de ellos. En ese tiempo Paraguay votó en contra, ¿verdad? Entonces, interesante tener eso en cuenta. Y ya en el 2024 vemos que absolutamente la mayoría, ahí vemos un poco el mapa geopolítico a nivel internacional. Del 49, Del 49 al hasta el 2024, Sí. no varió prácticamente eso, de la cantidad de países que reconocen a Estados Unidos, o sea, que no reconocían a China, pongámoslo así, Sí. en el mundo, estaban en azul. Fíjese al inicio. Muy ¿verdad? interesante. Pero después de eso, Jorge. cómo fue evolucionando con el tiempo. En el 71 se vota y se le reconoce como el principio de una sola China, que lo ocupaba Taiwán en ese tiempo, ¿verdad? Y Paraguay en ese tiempo nunca había establecido una relación diplomática con China. Nosotros vemos Perú, Chile, Argentina, Brasil, pero yo estaba viendo la pasada Perú, por ejemplo, tiene 177 años de relación. Diplomáticamente hablando, es desde los 80, ¿verdad? Sí. Pero relaciones comerciales y relaciones formales, o sea, relaciones fluidas, digamos, desde hace 177 años. Muy interesante el caso peruano. Pero vemos nomás ahí en el 2024, ya la absoluta mayoría de los países, solo quedan 12 que no lo reconocen diplomáticamente. A nivel de América, aparte de Paraguay, ¿quién? Está Guatemala, Belice, Santa Lucía, estuve por ahí hace poco, tuve mis vacaciones ahí, una isla del Caribe, pero son todo pequeñas islas, ¿verdad? Pero yo me fui, ahora justo aprovecho para decir eso porque muchos dicen, no, como países que cortaron con China, con Taiwán, perdón, y se relacionan con China, no tienen mucho comercio, no tienen mucha inversión en China, no es tan así. Yo estuve por ahí, por ejemplo, en República Dominicana y me impresionó, ¿verdad? Las cosas que me contaron ellos. Por supuesto, hay un componente también ahí porque eso es lo que utilizan para decir que ¿de qué nos sirve tener relaciones? Fíjate tal país o tales países de Centroamérica, ¿verdad? Porque no nos llega toda la información. No, pero el claro ejemplo también es Estados Unidos, que tiene un relacionamiento directo con China. Sin embargo, como que hay esa discusión todavía de Paraguay renuncia o no a Taiwán para tener relacionamiento con China. Entonces también podemos desmitificar en algún momento eso, Jorge, con Vamos- datos, ¿te parece? Sí, me parece. Y ¿Querés avanzar o hacemos el primer corte para no cortarte el hilo de tu exposición? podemos ir al corte si querés. Sí. Vamos al primer corte y a la vuelta seguimos conversando con Jorge Peralta. Te cambié hace rato el apellido, Jorge, no al empezar, sino al compañero que le pasé para el flyer. Él es CEO de China Consultora. Vamos a seguir conversando con él. Muchos datos que compartir y sobre todo esto que se plantea también de lo que mencionaba al inicio del programa, las nuevas oportunidades o existen oportunidades vigentes para Paraguay y qué se debería hacer en ese sentido, porque incluso el sector productivo habla de números extraordinarios que podría generar de ingresos no solamente al sector sino a nivel país por este relacionamiento que no se está teniendo con el gigante asiático. Vamos a la primera pausa. Seguimos en compañía de Jorge Peralta, director CEO de China Consultora, hablándonos sobre esta potencia y ya vamos a ir aterrizando con números de Paraguay muy interesantes. Así que le pido a los compañeros que me den el soporte de la lámina 8
porque esta lámina me parece muy interesante, Jorge. Si te parece, podemos hacer un breve contexto también de lo que representa a nivel internacional con algunos números y de la presencia que tiene también China, sobre todo el vínculo con Estados Unidos. Se habla mucho también en ese sentido, y esto de la guerra comercial, etcétera, pero también números muy interesantes de las relaciones que tiene China con Paraguay, porque no es cierto eso de que por más que no haya una relación estrictamente protocolar o corregime la palabra, bilateral, sí existe, porque los números dan ese soporte correspondiente. Bueno, para empezar, Prince, hay muchísimo que mostrar y comentar. O sea, espero que podamos por lo menos ver algunos claves, porque a veces la gente me dice, interesante lo que dijiste, pero no dijiste esto. Bueno, no hubo tiempo, ¿verdad? Es cierto. Ese no es el tema. Claro, bueno, China en el mundo. Yo siempre cuando hago este tipo de análisis muestro lo que es China en el mundo, lo que representa para el mundo, lo que es para América Latina y aterrizando el caso paraguayo. Sí. Y ahí hay mucha tela que cortar. Pero bueno, repasar nomás datos, ¿verdad? Que ya se saben. Que es la primera potencia manufacturera, por algo se le decía la fábrica del mundo. Es cierto. Exportador mundial de bienes, primer economía mundial en paridad del poder de compra. Había una lámina de indicadores que yo hice de un comparativo entre Estados Unidos y China. Después vamos a ver a lo mejor eso en números. Primer socio comercial de casi 150 países y una drástica reducción de la pobreza extrema, ¿verdad? De 850 millones de personas. Líder mundial en redes 5G. Caso emblemático de Huawei, pero hay otras. Líder mundial en solicitud de patentes. La vez pasada vino acá un economista, yo le respeto mucho a él, ¿verdad, profesor? Pero dijo algo que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? China es líder mundial en el tema de patentes concedidas, patentes de invención. Porque se mencionó de que estaba un poco atrasado respecto a Estados Unidos en el tema de innovación y todo eso. Y eso es discutible, ¿verdad? Pero bueno, son los datos que yo traigo de mi punto de vista también, ¿verdad? 3 de los 5 principales bancos mundiales en nivel de capitalización son chinos, ¿verdad? El ICBC famoso, cito uno, ¿verdad? Por mencionar uno. Líder mundial en inteligencia artificial, que también es otro tema que se mencionó. Es cierto, las marcas más conocidas, porque en eso sí China todavía está... Yo creo que en el marketing lo que están atrasados ellos realmente. Porque ellos mismos no es que no les interese, sino tienen otro sistema. Ellos usan mucho lo que son los influencers y todo eso, ¿verdad? Ellos quieren que alguien valide el producto más que alguien que ponga una marca, ¿verdad? Aunque obviamente también eso tiene su lugar, ¿verdad? Pero en el tema de inteligencia artificial digo eso por el tema de estas plataformas de inteligencia artificial de las IA, ¿verdad? Americanas, que son más conocidas y tal vez más utilizadas. Pero China le está ahí nomás pisando los pies y encima son con código abierto. A eso me refiero. Sí. Reconocimiento facial, computadora última generación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y líder mundial en el tema de kilómetros de vía férrea de alta velocidad. Eso es algo impresionante. Te estaba contando en la pausa hace rato, antes de empezar. Me tocó viajar desde Hong Kong hasta Beijing y después de regreso otra vez. Y lo hice... 3/4 partes lo hice en tren. Y es impresionante. Un día me iba y amanecía en otro lado. Pero uno sentía el viaje, ¿verdad? Es una cosa que soñamos acá, ¿verdad? Estamos hablando de kilómetros y kilómetros. Sí, creo que eran 3.000 en total cuando eso. Y bueno, si querés seguimos, ¿verdad? Con la misma temática. Sí. Vamos a la lámina número 14, que es un mapa muy interesante. Justamente ahí tenemos, Jorge, para la gente que nos está escuchando y bueno, también viendo. Sí, la vez pasada, bueno, se promocionó mucho y a nivel internacional el tema del TLC, porque antes hablaba que el TLC no convenía, etcétera, ¿verdad? Sí. Pero para aterrizar más el término, ¿qué es eso? El Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo, digamos, de libre de aranceles, digamos, entre bloques, donde hay ciertos productos que tienen un beneficio, digamos. Sí. Y bueno, se atacaba mucho el tema del TLC con China, ¿verdad? Pero ahora nos vamos con un TLC con la Unión Europea, por supuesto un actor importante y tendrá su importancia, ¿verdad?, estratégica. Pero si uno ve el mapa de socios comerciales de América del Sur, al menos, ¿verdad?, ve que la gran mayoría tiene a su principal socio comercial a China. O sea, el mapa muestra, ya te dice todo, ¿verdad?, los principales socios comerciales. 2 con Estados Unidos y 2 con Brasil, ¿verdad? Nosotros vamos con Brasil, pero en realidad, si analizamos muchas de las cosas que le vendemos al Brasil, a pesar de que dicen o dijeron de que para qué necesitamos ir tan lejos si enfrente tenemos nuestro propio Brasil. Pero yo quiero decir algo. Uruguay, por ejemplo, le vende 2.000 millones al Brasil, pero le vende 5.000 millones de dólares a China. No tiene nada que ver eso, ¿verdad? Pero bueno, quería mostrar ese mapa para ilustrar un poco eso.
de la realidad de lo que está pasando, no a lo que va a ocurrir, no un eventual, a lo que está ocurriendo, ¿verdad? La siguiente lámina, por favor, compañeros. Aquí también vemos datos muy interesantes. Claro, desarrollando un poco más lo que detrás de ese mapa lo que está, ¿verdad? La balanza comercial, ¿verdad? Y hay países vecinos nuestros, Brasil, Argentina, Uruguay. También puse Chile y Perú porque son los que tienen tratado libre. Justamente sí. TLC, y el caso chileno es un caso emblemático. Hace poco cumplieron ellos 20 años de su TLC y habló Felipe Larraín, un famoso economista, PhD Harvard. Ex ministro de Economía. Ministro de Economía chileno, ¿verdad? Que fue parte de eso. Y el balance general fue positivo, ¿verdad? Porque se habla también de la amenaza de que se pierde con esto. Chile hoy día tiene más de 500 tipos de productos que le están vendiendo a China diferentes. Cerezas, durazno, por $2.000 millones. O sea, imagínate. Y muchísimos otros productos que se fueron desarrollando con el tiempo. No fue automático, ¿verdad? Obviamente tuvo un periodo de que aparentemente no se veían resultados, pero después de 20 años ven los resultados los chilenos. Y ellos están bien con ambos, ¿verdad? Con ambas potencias. Ellos están con Estados Unidos, están con China, no hay problema ahí, ¿verdad? Perú también, interesante, un socio estratégico también chino por el tema del puerto de Chancay, más que nada, pero antes de eso luego ya tenía su tratado de libre comercio. En el caso de ellos, desde el 2009, en el caso chileno, 2005. Pero vemos a Brasil y Uruguay también, que tienen su superávit en la balanza comercial. Bueno, estos no son datos actualizados, cuesta un poco conseguir la información actualizada porque recién nomás empezamos el año, ¿verdad? Para el cierre del 2025. Pero ahí sirve de referencia. Sirve de referencia, pero Paraguay con un gigantesco déficit, y después vamos a actualizar esos números porque tengo los números ahora fresquitos, van a ver ustedes la primicia ahí, de lo que es la balanza comercial entre Paraguay y China, ¿verdad? Y Paraguay tiene un déficit del 99% prácticamente, ¿verdad? O sea, es el más alto de América Latina prácticamente con China. Argentina también veo que tiene... Argentina sí, porque vino arrastrando una serie de políticas y por la situación económica de Argentina. Sí, ellos sí tienen también, es correcto lo que decís, ¿verdad? También tienen un déficit con China, pero también tienen muchísimo comercio y también tienen, digamos, inversiones, financiamiento, muchas cosas también que están haciendo ellos. Que con no China, se compara en el nivel de exportaciones con Paraguay, porque ahí vemos justamente es mínimo. Así mismo. ¿Qué finalmente exportamos? Por tener ese número, digo, Jorge. Tenemos en la lámina los detalles, ¿verdad? De lo que Paraguay podemos está avanzar exportando. Entonces. Sí. Seguimos la siguiente lámina, por favor, compañeros. Estas siguientes vamos a ir pasando rápidamente. Sí, lo que mencionaba de Chile y China nada más, ¿verdad? En el segundo nomás me quiero detener ahí. El gráfico que está en rojo es el nivel de integración comercial que tiene Chile con China, y en azul está Estados Unidos. Entonces, antes del Tratado de Libre Comercio, vemos que el comercio con Estados Unidos era mayor, 2005. Vemos que la barra azul supera a la roja. Pero a partir del Tratado de Libre Comercio, a esta parte, ya vemos que China representa casi el 38% de todo lo que exportan y Estados Unidos el 15-16% aproximadamente. Simplemente eso, mencionar. Destacar. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Bueno, en números, simplemente mostrar que se multiplicó prácticamente por 7 el comercio entre entre Chile y China, en el caso de Chile, ¿verdad? Fruto de ese tratado de libre comercio. Bueno, podemos seguir viendo entonces. La siguiente lámina, por favor, compañeros. También otra variable que es difícil de medir. ¿Por qué, Jorge? Este instituto global, China Global Investment Tracker, es un instituto muy interesante. Y está monitoreado mucho también por la UNAM de México. Hay investigadores, ¿verdad? Hay un profesor, un PhD en economía de la UNAM de México, Dassel Peters, y él hace años que está haciendo un monitoreo de lo que está pasando con China. La forma de medir las inversiones es complicada. Yo una vez le pregunté al expresidente del BCP, Cantero, ¿verdad? José Cantero. Y él mismo me comentó en ese entonces en la Nacional, en un debate que tuve ahí, que no es tan fácil de medir, porque se mide por el origen del inversionista, ¿verdad? Pero si uno ve por el origen de dónde viene realmente el país, si es una inversión institucional a nivel empresarial de una empresa china, o es un inversionista que vino y se asoció con otro local. Esas cuestiones, ¿verdad? No son tan fáciles de medir. Entonces él encontró en México, en el caso mexicano, encontró que ellos tenían cerca de $3.000 millones registrados como inversión china en México. Pero la realidad, cuando ellos exploraron y vieron
y encontraron otro método para medir eso, encontraron que era 25 mil millones de dólares la inversión china en México. Entonces es complicado. Pero teniendo en cuenta esta visión, de esta forma de medir, Brasil, Perú, Argentina, Chile fueron los que más obtuvieron inversiones chinas en la región. Por supuesto, China ya no está invirtiendo en estas. Esto es en un periodo de tiempo, 10, 15 años, ¿verdad? Acumulado. Pero nos muestra ya nos da una idea del nivel de inversiones que en su momento tuvo China, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, ya, como decía, hoy día ya es más complicado, ya hay otras cuestiones, pero China sigue invirtiendo, ¿verdad? Y es diversificada su inversión, no está centrado solamente en un área, digamos, concreto, en un sector. La siguiente lámina, por favor, compañero, que esto también es de importancia por el impacto que generan estas inversiones, sí. Jorge. Estamos hablando justamente del empleo y obviamente... Claro, una de las cosas que se le critica mucho a China, y es uno de los estudios de un gremio acá muy poderoso en Paraguay, donde mencionaron que iba a restar empleo al sector industrial. Bueno, según un estudio de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que se llama Efecto de China en la cantidad y calidad del empleo en América Latina, muestra que ellos, en un periodo de 15 años, en el tema, en comercio específicamente, generaron como 2 millones de puestos de trabajo. En inversión extranjera, aproximadamente 300.000, en infraestructura 400.000. Y también esto fue después corroborado por un estudio de este economista mexicano, Russell Peters, donde él muestra también que China generó mano de obra, generó miles de millones de puestos de trabajo en América Latina a través de sus inversiones en infraestructura, en comercio exterior, etcétera. Entonces, incluso más que Estados Unidos. Y recuerdo la conferencia de Russell Peters donde él decía, esto es una materia de tesis, él la dio en Argentina, esta conferencia hace un año, y decía, a los estudiantes de comercio internacional les desafío que hagan su tesis sobre este tema. ¿Cuántos empleo generó Estados Unidos y cuánto empleo generó China en América Latina en las últimas décadas? Claro. ¿Verdad? Nadie estudia eso. Vamos a seguir avanzando porque nos quedan minutos, Jorge, y quiero seguir compartiendo. Bueno, esto es Paraguay. Acá ya vamos a entrar a Paraguay y creo que alcanzamos el tiempo. Te digo que tenemos que seguir avanzando porque vamos a compartir 2 eventos muy interesantes también con respecto a este tema, así que me gustaría también hacer como un capítulo, un pequeño pimponeo también con respecto a eso. ¿Qué tenemos aquí? Balanza comercial Paraguay con China, que son los datos que realmente ilustran todo lo que decimos en materia de déficit comercial y bueno, las grandes oportunidades que se están perdiendo relativamente Paraguay también. Sí, acá hay un dato interesante, la balanza comercial, para recordarle a la gente, ¿verdad? Que no está en el tema de economía, etcétera, es la diferencia entre exportaciones, lo que un país vende al mundo, digamos, y las importaciones, lo que se compra del mundo. En este caso, la balanza bilateral entre Paraguay y China, acá el Banco Central divide en 3, ¿verdad? China, Taiwán y Hong Kong, ¿verdad? Separa. Y en los últimos años vemos una evolución impresionante en China con respecto al total de lo importado, que supera ya el 35%. Hizo un salto del 2024 de 5.183 millones de dólares a 6.122 mil millones de dólares. Nunca fue tan impactante, 20% prácticamente el aumento, y tiene mucha explicación. También de eso, una buena parte fue en capacidad instalada, en inversión digamos, en maquinaria, en tecnologías para la producción, ¿verdad? Entonces, eso es algo interesante. Pero también me llamó la atención que hubo un salto en la exportación. Paraguay le exporta también a China. Yo mucho escucho a la gente, incluso lo que hablan a favor de China, que dicen, no, Paraguay no le exporta nada. Sí le exporta. Dicen eso, pero los datos están ahí. ¿Qué le exporta? Yo pregunté eso hace rato. Algunos políticos, si yo fuera a China, le diría a algunos políticos de ciertos partidos, no me vayan nomás a hablar a mi favor porque me está restando, ¿verdad? Hay gente que dice eso y no es así. Paraguay sí le exporta. Pero fíjate, de 25 se duplicó, de 25 a 52 millones de dólares. Es interesante. El último dato que yo tenía, porque esto no es un histórico a muy largo plazo, solamente los últimos 3 años, pero creo que en 2013 más o menos fue de 57 millones de dólares, lo más que se había exportado, ¿verdad? A China. Y tenemos después la composición de eso que vamos a ver. Yo estoy insistiendo con eso porque me gustaría saber. Vamos a ver después porque tengo que ir por parte también. Y después ya tenemos eso del cuadro a la izquierda en gris, ¿verdad? En el gráfico en rojo. Pero haciendo un volumen de comercio nomás, Taiwán y Hong Kong todavía representan muy poco en el volumen de comercio. Ahí vemos que, es cierto, aumentó también las exportaciones a Taiwán de 220 a 300
8 casi millones de dólares. Claro, pero por la política de apertura de mercado. Claro, por supuesto, eso es bueno. Claro. No estoy hablando en contra de eso, al contrario. Sí. Pero, y con Hong Kong, ¿verdad? Que incluso se fue, digamos, ralentizando con Hong Kong, que antes era la puerta de entrada a China, pero también ya pusieron muchas trabas y entonces ya no es tan directo, pero igual ahí Hong Kong tiene un régimen especial, pero apenas representa el 5% de Taiwán y el 0,7% Hong Kong de lo que es China. Y ahí sí ya venimos en lo que es en qué estamos en cuanto a la balanza comercial. Sí. Ahí sí vemos en el siguiente, ya vamos a ver la eso. Siguiente lámina, por favor, compañeros. Que nos... bueno, no sé si se va a ver bien, pero básicamente lo que nos dice es que lo que más importa para Paraguay de China, teléfonos, toda la parte de telefonía. Que era de esperarse, ¿verdad? Claro, si vos mirás la balanza comercial de varios países es casi lo mismo, sí. ¿verdad? Todo lo que sea tecnología e innovación tecnológica es, digamos, importado de China, ¿verdad? Motocicletas, máquinas, aparatos eléctricos, etcétera, etcétera. Pero después, si uno ve el nivel de exportaciones, sí hay una cuestión interesante que son aleaciones de aluminio, desperdicio de bronce, cobre, aluminio, mucho de este tipo de cosas, cobre, que los chinos reutilizan en su industria. Y bueno, ahora hay el presidente Trump convocó a 5 países, entre ellos que está Paraguay justamente, en el tema de las tierras raras, por ejemplo, ¿verdad? O sea, de las tierras raras se saca mucho de los componentes que después se usan en los microprocesadores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pero fíjense, Paraguay ya le está vendiendo, pero no directamente del sector minero, sino reciclamos nosotros el producto que viene de China nomás luego, ¿verdad? Y le sacamos el bronce, el cobre, aluminio y se venden como desperdicios, ¿verdad? De eso. Pero también hay madera, también hay sésamo. Paraguay la única semilla que oficialmente le puede exportar a China directamente es el sésamo, ¿verdad? Qué interesante. Y bueno, esos son más o menos para tener una idea así muy general de lo que es ese comercio, sí. ¿Te parece si avanzamos a la última lámina, por favor, compañeros, para remarcar justamente lo que estamos conversando con Jorge con respecto a la situación y las relaciones que tiene, sí tiene, China, Paraguay, Paraguay, China. Hay relaciones comerciales, sí. Por más que haya una traba ahí diplomática, pero los números justamente respaldan eso. ¿Qué podemos mencionar con esta lámina? Bueno, para hacer una conclusión, ¿verdad? Esto había más cosas, pero bueno, se entiende por el tiempo. Pero simplemente quiero señalar dos estudios, ¿verdad? Que muestran, estos estudios tienen modelo econométrico, tienen un respaldo también, ¿verdad? El impacto en Paraguay que estamos teniendo sí en las relaciones formales o diplomáticas con China, ¿verdad? Primero, un paper que se llama Estado en los márgenes, ¿por qué Paraguay reconoce a Taiwán y rechaza a China? Por la Universidad de Warwick de Inglaterra y la Universidad Católica de Chile. Tom Long y Francisco Urdines, 2020-2021, este estudio muy interesante, que analiza 25 países de América Latina en 10 años y los que cambiaron de Taiwán a China. Y muestra, los resultados de este estudio muestran que si un país cambia de reconocimiento de Taiwán a China, se espera que la inversión crezca 7 veces más. O sea, un estudio hecho con modelo econométrico, ¿verdad? Y después, si un país cambia de reconocimiento a China, también se espera que los préstamos o el financiamiento chino, que tiene otras características, no es como los organismos multilaterales más conocidos, digamos, crecieron 122 veces. Y ahí entra la discusión, no, pero China le endeuda a los países. Bueno, hay una cuestión, ahí ya vemos el tema de la corrupción o no de los países. Claro. No podemos compararnos con países africanos, por ejemplo, que siempre se les, por la corrupción, el nivel de corrupción, a pesar que nosotros ayer salimos entre los primeros, sí, según el índice. Sí. Pero al menos estamos en la parte económica, sí, gracias a Dios tuvimos buenos economistas, personas que supieron tomar decisiones, por lo menos esa parte, ¿verdad? En promedio, los países de América Latina que reconocen a Taiwán recibieron aproximadamente 850 millones de dólares menos en inversión combinada, ayuda, financiamiento de China que aquellos que reconocen, que no reconocen a China, ¿verdad? Bueno, eso por un lado, ¿verdad? Entonces, algunas variables que fueron impactadas, en este estudio se muestra eso. Y después, en el tema de comercio exterior, porque el otro era inversión y financiamiento, sí. Pero en el tema de comercio exterior, otro análisis, fue mi tesis, ¿verdad? Yo tengo una maestría en negocio con China y Asia Pacífico. Fue tema de mi tesis, ¿verdad? Análisis del comercio exterior, Paraguay y China, el efecto de no tener relaciones diplomáticas en la balanza comercial. Y los países que reconocen a China tienden a aumentar
casi 3 veces más el incremento en su balanza comercial bilateral que aquellos que reconocen a Taiwán. O sea, hay un impacto en el comercio. Básicamente eso de decir que desde el punto de vista económico le conviene a Paraguay el tema de establecer las relaciones con China, porque vamos a ser impactados en variables claves, ¿verdad? Ahí hablamos de comercio exterior, balanza comercial, que estamos hiperdeficitaria con China. Totalmente. Después hablamos de inversión extranjera directa y después hablamos de financiamiento y también de cooperación técnica. Estas grandes 4 variables. Pérdida gigante que está teniendo Paraguay al no relacionarse, Jorge, con China, y decimos con números que sustentan obviamente esta situación. Yo te invito a otro capítulo, Jorge, para explorar mucho más de esto que estamos conversando, y también quiero compartir con la audiencia. Le pido a los compañeros, por favor, el flyer número 1, porque hay un evento muy interesante, un taller, tengo entendido, Jorge, que presencial, que se va a realizar. ¿Cómo importar de China? ¿En qué va a consistir esto básicamente? ¿Y a quiénes va dirigido? Sí, esto es en conjunto entre China Consultora, ¿verdad? Mi consultora, y también la ASOMIPYMES, porque cada vez más hay empresas paraguayas. Ustedes vieron ese crecimiento que estamos teniendo con China, cada vez más. Y vemos mucha gente del sector de microempresarios, emprendedores en el tema gastronómico, en el tema de comercio, de diferentes tipos de comercio, etcétera, que nos preguntan, ¿verdad? Entonces, bueno, hicimos un acuerdo con la ASOMIPYMES, y va a ser el 18 de febrero, y ahí están la información para los que quieran participar. Un taller de cómo importar de China paso a paso, ¿verdad? Cómo hacer la importación, cómo buscar proveedores que sean confiables, cómo negociar con esos proveedores, y todo el proceso desde la búsqueda de los proveedores hasta que el producto le llegue acá a Paraguay, ¿verdad? Cómo calcular qué producto me conviene, qué producto no me conviene, etcétera. Cómo calcular los costos. Eso sería una actividad que vamos a tener, ¿verdad? Esto sería el miércoles 18 de febrero. Sí. La próxima semana. La próxima semana, exactamente. Esto sería presencial, tengo entendido. Esto también. Esto es presencial, y después tenemos otro que es virtual. La gente que quiere más información puede ingresar a www.asomipymes.org.py en todas las redes sociales. Correcto, en las redes o contactando con ellos, porque son los organizadores. Yo soy invitado ahí, digamos, ¿verdad? Imagino que también dentro de China Consultora tienen algunos detalles de este. Sí, estamos taller. también promocionando, correcto. La siguiente lámina, por favor, compañeros, que también es muy interesante. Este es un webinar en compañía con el Centro de Importadores del Paraguay. Sí, esto va a ser un webinar, va a ser online, ¿verdad? Donde voy a estar hablando junto con el director de un puerto de Shanghái. Es muy interesante, tiene una oficina en el puerto, en la zona de libre comercio del grupo Lingang. Va a estar el señor Han Bo, le conocí en China, muy interesante, hablando un poco de las oportunidades que ofrecen las zonas francas, ¿verdad? Para la gente que hace importaciones. Eso es un tema muy interesante que acá no se habla, que no se conoce casi. Y voy a estar hablando de las oportunidades también de lo que ofrece China. Para los empresarios, en este caso, va dirigido más a los importadores. Entonces, en el Centro de Importadores del Paraguay, y esto va a ser el 26 de febrero. Va a ser a las 16 horas, por una cuestión horaria también, claro, para coordinar. Justo queda un horario que, bueno, por ahí alguno puede hacer una pausa y el Centro de Importadores tiene toda la información. Jorge, un gusto tenerte en este espacio. Nos reencontramos dentro de un mes. Me gustaría explorar ese tema, el último que vas a hacer, de la disertación sobre las zonas francas y las oportunidades. ¿Te parece como próximo capítulo? Excelente. ¿Reflexiones finales? Bueno, que se hizo una encuesta, ¿verdad? No se puede mostrar mucho, pero se hizo una encuesta el año pasado, más o menos en septiembre, octubre, donde se le encuestó a 1.300 personas, diferentes ciudades del país, con varias preguntas. Pero me quedo con una de lo que la gente respondió. 9 de cada 10 paraguayos que se informan no solo por los medios tradicionales, por las redes sociales, y que están constantemente, digamos, viendo lo que es China, están de acuerdo. Y esto es un mensaje para los que son candidatos, ¿verdad?, a las próximas elecciones, porque el pueblo está hablando, a la vez la encuesta mide eso. 9 de cada 10 paraguayos está de acuerdo con que Paraguay ya se abra a China. Muy interesante. Gracias, Jorge. Que tengas un excelente día. Igualmente para ustedes. Estuvimos con Jorge Peralta, director CEO de China Consultora, hablándonos sobre Paraguay, China y las oportunidades de mercado. Vamos a nuestra última pausa y a la vuelta tenemos mucho más aquí en Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, último tramo del programa, aquí en compañía de Ada Caballero, y se suma también el compañero Fabricio Pereira.
Fabricio, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenido. Debutás en este bloque a partir de ahora. Todo bien, Prince. Muchas gracias. Sí. Y muy contento de poder estar acá acompañándole. ¿Qué bloque vamos a tener contigo, Fabricio? Bueno, vamos a estar tocando un poco el tema de los nuevos cultivos acá en Paraguay. Hay una suerte de diversificación de un tiempo a esta parte y mencionabas nuevos cultivos, productos que quizás no estaban en el radar, otros que sí estaban empezando y que tuvieron algún comportamiento hasta adverso por cuestiones internacionales y también por lo que pasa a nivel doméstico. Así que cuando estamos hablando de este proceso de diversificación productiva, ¿cuáles son estos nuevos cultivos, Fabricio? Tenemos, los principales, los más conocidos y los que se están volviendo más populares son chía, sésamo y el maní. A mí me llamó la atención lo del maní y bueno, lo del chía me tenía en el radar y lo del sésamo que hablábamos justamente en el bloque anterior con Jorge Peralta, que se está convirtiendo en un producto que es muy importado, exportado, mejor dicho, a China. ¿Cuáles son estos números que podemos destacar, Fabricio? Si hablamos, por ejemplo, principal y vamos por orden. Chía, ¿hay un ciclo? ¿Hay zonas? Números. Sí, para el chía tenemos una siembra de octubre a noviembre, la cosecha suele ser de marzo a abril. Hay varias zonas en el país donde la gente está produciendo chía, ¿verdad? Caguazú, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Cordillera y en Concepción, ¿verdad? Por las condiciones que presenta el suelo, Exacto, imagino... sí, por las condiciones del suelo. Porque son específicas, como cada cultivo tiene una condición específica, estas son las aptas para este cultivo en específico. Los números a nivel de exportación, en materia de volumen, ¿dónde finalmente exportamos este producto, Mauricio? En 2025 la exportación de Paraguay fue en un total de 44.000 toneladas, ¿verdad? En comparación al 2024 tuvimos 24.000 toneladas menos que el año anterior, ¿verdad? En 2024 hubieron 68.000 toneladas exportadas. Una reducción ahí. Hubo una reducción, sí. Y se exporta mayormente a países como Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, entre otros, ¿verdad? Pero estos son los principales. ¿Cuáles fueron los factores que incidieron también en esta reducción? Si estamos hablando puntualmente de chía, ¿verdad? Sí, fue porque un ajuste. Sí. Porque años anteriores fueron muy, muy buenas zafras, ¿verdad? Entonces se volvieron a normalizar los números y se redujo un poco al normalizar, ¿verdad? Ahí de hecho estamos viendo, para la gente que nos está escuchando, vemos láminas aquí de soporte, una reducción en la exportación justamente de chía de 24.000 toneladas que estaba mencionando Fabricio. Y ahora vamos a hablar del sésamo, otro producto que ya estaba también teniendo un punto central dentro de la estructura productiva de Paraguay. ¿Este también es un ciclo en específico o cómo tiene funciona? Un ciclo no muy diferente. Realmente desde octubre a diciembre tiene un mes más de siembra. Hasta marzo a mayo tiene un poquito más de tiempo, ¿verdad? Bueno, el sésamo se cultiva principalmente en zonas como San Pedro, Caguazú, Alto Paraná, Concepción, Cordillera, casi los mismos departamentos porque son cultivos bastante similares, ¿verdad? En lo que necesita la tierra. ¿Se usa como cultivo de rotación o no? Porque mencionaste Alto Paraná o no, Fabricio. Sí, se usa también, se usa también. En materia de números, ¿cuánto se exportó, los principales destinos del sésamo? Que ya lo mencionaba, como decíamos, Jorge Peralta en el bloque anterior. Sí. Bueno, la exportación en 2025 del sésamo fue de 63.000 toneladas. Estuvimos 8.000 toneladas arriba que el 2024. Y se exporta a países como Japón, México, Taiwán, Turquía y China, ¿verdad? Que ya comentamos hace un rato. En este caso vemos un aumento. Un aumento, sí. ¿Producto de la demanda asiática? Sí. Y la buena rentabilidad que tiene ahora este cultivo. ¿De cuánto estamos hablando en materia de cotización, precios? En el precio del sésamo paraguayo exportado durante 2025 fue de $1.450 por tonelada. Buen número. Buen número, sí. ¿Y si lo traslada? ¿Y en chía? Que no pregunté el precio. El precio global mayorista en 2025 de chía fue de $4.050 a $4.600 por tonelada. Es mucho mayor. Sí, es mayor.
Y con respecto al maní, este es como un producto incipiente, por decirlo así, Sí. Fabricio. Sí. ¿Tiene un ciclo también? Tiene el ciclo. De agosto a noviembre es su siembra. Es cortito el ciclo. Sí, y su cosecha es de enero a marzo, ¿verdad? Es un cultivo que requiere tierra, o sea, de tierras más arenosas. ¿En dónde se ubican generalmente cuando hablamos de...? Ahí por San Pedro, o sea, Río Verde, y entre otras ciudades. Paraguarí, Cazapá, Itapúa y en Amambay. ¿Y en materia de volumen de exportación? Este año, o sea, el año pasado, 2025, se exportaron 12.000 toneladas de maní. Comparando con el año 2024, fueron 11.000 toneladas más. O sea, este sí es un producto también que va en aumento. Sí. Perdón, 1.000 toneladas más. Fueron 1.000 toneladas más. En 2024 fueron 11.000 y en 2025 fueron 12.000. Sí. ¿Precio? ¿Cotización? Cotización del maní está estimado de 500 a 550 dólares por tonelada. ¿Principales destinos? Se exporta mucho a Países Bajos, Rusia, Ecuador, China, Taiwán, Colombia y Perú, entre otros. ¿Se podría decir que estos productos de alguna manera se están convirtiendo como parte de esto que yo mencionaba dentro de la estructura productiva del país, en el proceso de diversificación justamente que tiene Paraguay, sí, considerando obviamente que, imagino, el productor también tiene que buscar otras alternativas de cultivo? Claro, porque vienen varios años difíciles para el productor en el que tiene que buscar alternativas para poder sobrellevar, ¿verdad?, esos años y tratar de encontrar un cultivo que se adapte a sus tierras, se adapte al clima de su departamento. Y bueno, nada, que los números cierren, ¿verdad? Porque hay otros cultivos que debido a estos años malos que tuvimos fueron en decadencia, los precios fueron en decadencia y bueno, hubo que buscar otras vueltas. Mencionaba el negocio cierre, el proceso de cultivo de estos productos, hablando de chía, sésamo y maní, son muy diferentes a los que se tiene tradicionalmente cuando hablamos de soja, trigo, maíz, o es casi similar. Digo, hablando del proceso, estoy hablando desde insumos, quizás maquinarias también. No, realmente no es muy diferente, porque va para hacer aceite, para hacer mantequilla, y el tema de la cosecha, siembra es muy similar también, o sea, no tiene mucha diferencia, sino que sería más que nada el tema de la adaptación de suelo y eso, más que nada en la parte de la plantación hay un cambio, ¿verdad? Fabricio, un gusto compartir estos datos. La próxima semana vamos a tener mucha más información del sector productivo, no solamente agrícola, sino también me gustaría explorar la parte pecuaria, que también es tu especialidad, así que vamos a seguir informándole a la audiencia. ¿Te parece? Perfecto, me Mañana encanta. no te tenemos. Mañana no. Estaba previsto tenerte mañana, pero adelantamos este bloque, así que gracias, Fabricio. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar acá. Estuvimos con el compañero Fabricio Pereira, también del equipo de la consultora AMF Economía e Inversiones. Ada, cifra, dato para cerrar, o dejamos pendiente para mañana. Dejamos pendiente para mañana. Sí, porque estamos ahí cortísimo de tiempo, de hecho nos pasamos, así que muchas gracias a los compañeros y bueno, a Pablo Valdés también que nos cedió estos minutos. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 12, que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.